Buenas noches, mis temas. 1. El sentido más trascendental del fallo de la Corte Constitucional que hundió hoy el referendo reeleccionista es que, para bien o para mal, el presidente Álvaro Uribe no podrá volver a la jefatura del Estado. Anoche el noticiero CMI anticipó que la Corte ya había hallado inconstitucional el referendo por vicios de forma, pero que discutía intensamente sobre sus vicios de fondo. Dijimos anoche al comenzar nuestro noticiero. Buenas noches y atención, la Corte Constitucional hundió esta noche el referendo reeleccionista por vicios de procedimiento. Los magistrados del Alto Tribunal darán a conocer oficialmente su decisión en las próximas horas. Después de analizar cada uno de los puntos de la ponencia del magistrado Sierra Porto, la Corte Constitucional halló inexequible el referendo reeleccionista por vicios de trámite. El único voto en contra es el del magistrado Jorge Pretel, pero a última hora se conoció que a esta postura se le uniría Mauricio González. La votación definitiva quedará 8-1 o 7-2, pero de todas formas se cayó por vicios de trámite el referendo reeleccionista, que habría la posibilidad de un tercer mandato al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. El principal vicio de procedimiento que encontró la Corte fue el cambio de la pregunta del referendo en el Senado, la cual terminó siendo diferente a la que propusieron los ciudadanos y que había sido votada por la Cámara de Representantes. 5 de los magistrados, Gabriel Eduardo Mendoza, Juan Carlos Henao, María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio discuten si también se debe revisar el fondo del texto del referendo. Sobre este tema, los magistrados Nilson Pinilla y Humberto Antonio Sierra sostienen que solo se debe fallar sobre la forma sin analizar el fondo. La principal discusión de los magistrados es la siguiente. Se preguntan si aún está vigente la sentencia de la Corte Constitucional que autorizó la reelección del presidente Uribe por una sola vez, o si esta se puede modificar al ser el referendo una iniciativa popular y no del Congreso. Esta discusión no permitió que la Corte Constitucional revelara esta misma noche la decisión de declarar inexequible el referendo por vicios de trámite, pues mañana se analizará si también se hunde el referendo por vicios de fondo. Anticipación exacta, precisa del fallo. Anoche, por supuesto, se desconocía la decisión que finalmente la Corte tomaría sobre el fallo de fondo. En este caso, la votación se realizó hoy y fue 5 contra 4. Los 5 magistrados que votaron en el sentido de que ningún colombiano podrá gobernar nunca por más de 8 años sucesivamente o en periodos diferentes fueron Juan Carlos Henao, Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza y María Victoria Calle. Es decir, la Corte no solo hundió la reelección por vicios de forma y de fondo, sino que bloqueó el eventual regreso al poder del presidente Uribe. Copia exacta de la jurisprudencia de Estados Unidos, donde ningún presidente puede ser reelegido por más de una ocasión. 2. A propósito del hundimiento del referendo reeleccionista, los 2 últimos días significaron para muchos un alumbramiento de quíntuples. Hubo 5 clases de expectativas. Una, las de los uribistas del gobierno que sospechaban que el referendo se caía, pero que no creían. Eran decenas de Santos Tomás, hasta no ver, no creer. 2. La de los uribistas que no son del gobierno, que sospechaban que el referendo se caía y así lo creían. 3. La del presidente Uribe. En este alumbramiento no pudo ocultar sus ganas de reelección. Sus deseos lo traicionaron y cuando se enteró de que el referendo iba mal en la Corte, dijo cosas como que era el pueblo el que tenía que decidir. 4. Los parlamentarios ultrauribistas, estilo Armando Benedetti, quien calificó públicamente de estúpidos y responsabilizó del hundimiento del referendo a personajes como Luis Guillermo Giraldo, promotor de un referendo mal redactado, y como Carlos Alberto Jaramillo, de la Asociación Colombia Primero, señalado como responsable de la búsqueda de la financiación de la recolección de firmas. La violación de los topes fue una de las razones del hundimiento. Acusó Benedetti al ministro Fabio Valencia de engañar al presidente, asegurándole que todo estaba bien. Y 5, los propios magistrados de la Corte Constitucional que no conocían la posición de sus colegas. Nadie sabía a ciencia cierta lo que pensaban los magistrados María Victoria Calle, Nilson Pinilla, Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Iván Palacio. Era claro que en contra del referendo por sus vicios de trámite estuvieron siempre Humberto Sierra, el ponente, Juan Carlos Henao y Luis Ernesto Vargas. Y era claro que a favor del referendo, sin importar sus vicios, estaban siempre Jorge Pretel y Mauricio González. Habría otra víctima del alumbramiento, el pueblo colombiano, que no sabía a quién creer en medio de la inundación de rumores de los últimos días. 3.
Uno de los magistrados de la Corte Constitucional que sufrieron más intensamente el origen de su escaño en la Corte fue el ex asesor jurídico del presidente Uribe, el doctor Mauricio González. Sufrimiento porque tenía conciencia de que en general los colombianos no creían en su independencia como jurista y lo consideraban más bien una ficha del presidente en la Corte Constitucional, como sentían así también al magistrado Jorge Pretel. El magistrado González tuvo tal cantidad de choques en su conciencia que decidió viajar esta misma noche al exterior para tomar un periodo de descanso. Además, porque en su condición de presidente de la Corte tuvo que leer el fallo. Como se dice vulgarmente, los magistrados González y Jorge Pretel quedaron de cama, con estrés y soponcio. Mi primera ñapa. El fallo de hoy de la Corte Constitucional supone lo siguiente: que se halló inconstitucional la reelección, tanto por fallas de forma, es decir, de procedimiento, como de fondo, que fue el tema debatido hoy por el Alto Tribunal. Finalmente hubo acuerdo mayoritario en el sentido de que se respeta la decisión tomada por la Corte Constitucional anterior, en el sentido de que la reelección es posible solo por una vez. La Corte desarrolló esa posición y explicó por qué la reelección solo será permitida en Colombia por una vez. Se afectaría el sistema de frenos y contrapesos si una persona puede gobernar más de 8 años. Además, se afectaría el principio de alternación política, que garantiza que las distintas fuerzas políticas tengan oportunidad de acceder realmente al poder, porque el sistema político no se ha cerrado y la democracia sigue abierta. Además, dice que se afectaría la igualdad política, porque una persona que ha gobernado 8 años tendría una ventaja enorme sobre los demás candidatos en una contienda electoral. Mi segunda ñapa. Advirtieron la reacción de los 121 periodistas que se hallaban en la Corte Constitucional hoy. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar inexequible en su totalidad Hasta el lunes, que descansen, feliz fin de semana.